Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy, como siempre les digo, trato de tomar temas de mi interés. A veces son relatos, son cuentos, otras veces son cosas que tienen que ver con lo contingente, con lo que pasa a nivel de país, a nivel mundial, etcétera. Y quiero ir tomando también esos temas a modo de cultura general para que todos, en cierta medida, vayamos conversando y vayamos aprendiendo también. Uno muchas veces aprende de otros cuando escuchan, cuando explican. Y bueno, quería hablar respecto a nuestros amigos y bien ponderados comunistas que siempre han estado apareciendo en la palestra de la historia y más todavía ahora que estamos a puertas de elecciones y en cierto modo de una manera romántica todos nos sentimos de pronto atraídos por esa visión de igualdad, fraternidad, derechos, etcétera. Y siempre a nombre del pueblo, a nombre de los trabajadores. Quien ama a la historia, indudablemente busca en la historia referentes. Y no quiero entrar tanto a eso, pues ya tenemos mucha información en internet, hay mucho video documental respecto al tema, hay mucha literatura también digitalizada y que está disponible también en diferentes plataformas en donde tú puedes descargar esos textos ideologizantes si quieres tú profundizar en lo que es la ideología comunista. Pero en cierto modo hay que tener también altura de miras para poder hacer observaciones pertinentes, hacer críticas constructivas. Y dentro del léxico comunista hay palabras claves, hay palabras bien importantes que se manejan, pero el común de las personas, quienes no están dentro de esa dimensión, no conocen, pero las repiten. Y las repiten tal vez porque es el glosario, es el vocabulario, pero tal vez no conocen su real dimensión en la praxis, en la práctica real. Por ejemplo, la lucha de clases, la dictadura del proletariado, el poder popular, que ahora hace poco un candidato lo estuvo manifestando abiertamente. La lucha de clases para un comunista es el motor de la historia, es decir, la historia va evolucionando a medida que esas fuerzas motrices sociales populares van alcanzando el poder de mil maneras, casi siempre por la vía armada, por supuesto. El referente típico es la Revolución Francesa, ¿ya? Es a partir de ahí que la praxis se vuelve ya como de manera referencial, como una forma revolucionaria efectiva. Lo terrible de ese evento histórico es que llegó a tal el caos político e ideológico que terminaron con un Napoleón, un tipo, un soldado muy bien organizado, muy querido por su tropa, y se corona emperador de Roma. Perdón, y se corona emperador de Francia, del imperio francés. Es decir, habían estado luchando por abolir lo que era la aristocracia y la monarquía, y sin embargo un tipo después se autoproclama emperador de Francia. Son las contradicciones vitales. Esa es la lucha de clases, el motor de la historia. Luego viene lo que es la dictadura del proletariado. Miren, ejemplos hay varios. Está, por ejemplo, Stalin. Tenemos también en la Unión Soviética, que mantuvo al país desde una perspectiva histórica cerrado al mundo, sobre texto de industrializarlo. Hay que reconocer, sí, que gracias a su dictadura, el país logró reforzar lo que era, o crear una industria poderosa y así poder enfrentar al nazismo. Tenemos también Corea del Norte, otra dictadura del proletariado. ¿Para qué decir aquí en Latinoamérica? Tenemos a Maduro en Venezuela, otra dictadura del proletariado. Esos son los conceptos básicos que no se dicen, pero ese es el norte del Partido Comunista y de toda su política. ¿Para qué hablar de Cuba? Cuba ya es algo histórico y es el referente y es el modelo democrático al cual ellos aspiran, ¿ya? Un modelo especial. Como les decía hace un tiempo atrás, una democracia protegida, como dijo nuestro estimado amigo don Augusto hace ya décadas atrás. Y para qué hablar de Nicaragua, Ortega, un sandinista que buscó liberar a su país
y se transformó ahora en un dictador realmente atroz, con su familia detrás y con proyecciones de continuar ya una dinastía. ¿Se dan cuenta? Es decir, el concepto de dictadura del proletariado lleva a eso. Ahí hay dos ejemplos, es decir, un ejemplo que es la Revolución Francesa, en donde supuestamente esa lucha de clases de los trabajadores, del campesinado, todavía no del proletariado, sino del campesinado básicamente, y de la naciente burguesía, alcanzan el poder a través de la guillotina, pero fue tal el desorden interno del país, políticamente hablando, que al final dejaron la puerta abierta para que llegara un Napoleón y se autoproclamara emperador. Es decir, habían peleado para terminar con todo eso y sin embargo dejaron la brecha abierta para que alguien se autoproclamara. Y hoy en día pasa lo mismo. Son pequeños emperadores, Maduro, Ortega, Corea del Norte, Cuba. Es decir, ¿se dan cuenta que ese es el peligro del concepto o de la dialéctica marxista? Tienen ustedes que entender eso. Por favor, estudien, vean la historia. Quien no conoce su historia tiende a cometer los mismos errores en términos de humanidad y en términos de país. Eso es básicamente el lineamiento de las grandes directrices comunistas. Y lo último, el poder popular indudablemente es una masa de individuos poderosísima que en cierto modo comienza a reemplazar a las fuerzas de orden y seguridad, incluso con proyecciones de transformarse ya en un ejército armado, no convencional, paralelo, y posteriormente disgregar a lo que son las instituciones armadas de un país para institucionalizarlo y ellos transformarse en esa fuerza revolucionaria, en esa fuerza de poder popular. Este concepto se puso muy en boga durante la UP, durante la Unidad Popular aquí en Chile, con el gobierno de Allende. Y los cordones industriales que rodeaban Santiago, sindicatos y todo tipo de organización obrera, para qué hablar las organizaciones campesinas, tanto en el sur como en la zona central del país, inspiradas en la Revolución Cubana y auspiciadas por el MIR principalmente y otros pequeños grupúsculos violentistas de la izquierda, abogaban por ese poder popular. Hay algunos historiadores respecto a nuestra historia reciente que afirman que si para el año 1973 hubiera estado realmente constituido ese poder popular, no se habría producido nunca el golpe militar o el pronunciamiento militar, jamás, pues habría estado bien afianzado ese poder popular en términos de armamento, en términos de gente que está dispuesta a morir por un ideal político. Afortunadamente, digo yo, eso no sucedió, pues si hubiera sucedido eso, es decir, no sé cómo estaríamos hoy día. Tenemos ejemplos a la vista, Maduro, Ortega, que son nuestros referentes inmediatos. No sé lo que habría pasado. Y ese es el discurso de la izquierda actual. El comunista odia el referente socialdemócrata porque siente de que en cierto modo es una falsedad que no apunta a beneficiar a los trabajadores, porque el ideario comunista es beneficiar al pueblo, a los trabajadores. Acuérdense que el eslogan marxista es proletarios del mundo, uníos. Pero la pregunta es, ¿por qué en Europa no se unieron? ¿Por qué en Estados Unidos no se unieron? Pero sí en la Unión Soviética. Básicamente porque la población era agraria casi en un 100%. Los proletarios de la China comunista hoy en día, ¿ellos hicieron la revolución? No, era una población agraria. Es falso eso de los proletariados. Que hoy día haya industria, sí, la hay. Hay proletarios. Que hoy haya industria, hay proletarios. Pero cuando estuvo Mao Zedong no había proletarios, era una población agraria. Si ustedes ahora comienzan a indagar un poco en la historia sobre los gobiernos que en este momento existen, de inspiración marxista, comunista, en fin, maoísta, tienen que darse cuenta que sus inicios revolucionarios no son del proletariado, es decir, no es de la clase trabajadora real, es de la clase agraria, son campesinos, es decir, sin desmerecer la cultura campesina, políticamente son más ignorantes, por lo tanto caen en el cuento de que todo se va a solucionar con un gobierno comunista. Sucede en el sur de Chile, aquellas zonas en donde la izquierda de pronto sale vencedora. Hagan ustedes un rastreo, vean las estadísticas, son de pronto zonas campesinas, no son zonas proletarias.
entendiendo al proletariado, aquellos que trabajan en una fábrica, en la industria mecánica, todo eso. Son datos estadísticos. Por lo tanto, eso es un referente importante y que todos tenemos que tener en cuenta. Ese era el tema de hoy. De pronto creo que es necesario que todos, de una u otra manera, vayamos expresando nuestra opinión, nuestro parecer, pues como cultura de pronto estamos un poco dejados por diferentes razones. Tenemos temor, tenemos miedo, porque lamentablemente los esbirros ideológicos, no tan solo de la izquierda, sino de la derecha también, y del acto delictual exactamente igual. Acuérdense ustedes que dijo alguien actual que el lumpen no tiene nada que perder, por lo tanto una revolución se puede empezar con ellos. Entonces, cuando tenemos ese tipo de referentes, ese tipo de comentarios, más todavía de quien gobierna, es realmente desastroso. ¿Qué atrás, qué tiempos aquellos cuando un presidente dijo gobernar es educar? Y hoy en día otra frase para el bronce dice: el lumpen no tiene nada que perder, por lo tanto con ellos hay que empezar la revolución. Y otra frase para el bronce ahora recientemente: debemos crear poder popular. Por favor, las elecciones, o sea, quien salga en este momento como presidente, está en nuestras manos. Pensemos bien, no votemos a tontas y a locas, no anulemos por anular, no escribamos estupideces en el voto, no, conscientemente votemos. Si no tengo claridad en los presidentes, bueno, votaré por sus parlamentarios, por sus senadores, por ellos, que por lo menos tengan la cantidad de personas que le representen y puedan legislar como corresponde, que puedan transformar, hacer cambios reales. De eso se trata. Ese fue el tema de hoy día. Quería decirlo, pues he leído bastante y he escuchado bastante y es importante. Por eso les quería dar esta pequeña charla. Hay más gente importante que pueden hablar de todo esto y mucho mejor. Pero es una apreciación basada en hechos reales, en la historia reciente de nuestro país y también del mundo. Por lo tanto, a pensar, a leer, a estudiar y a educarse. Para eso está la tecnología. Sacar provecho de ella para bien, ser autodidacta y educarse. Bueno, un saludo cordial y pronto otro tema de interés. Hasta pronto. Bye.